Buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a este webinar. Esperamos que lo disfruten mucho. Mi nombre es Sofía. Les damos una cálida bienvenida. Y bueno, primero vamos a comenzar hablándoles un poco de lo que haremos el día de hoy. Primero vamos a hablar sobre qué es MCAD. Luego vamos a darle una introducción a nuestro especialista técnico, quien nos acompañará el día de hoy. Él es Adrián Sierra y él será el encargado de hacer el desarrollo del webinar. Por último, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Abajo hay un icono de chat para que vayan dejando todas sus preguntas y al final del webinar serán respondidas. Esperamos que disfruten mucho. Los dejo con Zuleima, quien nos ayudará a hacer la introducción del especialista y nos contará sobre qué es MCAD. Bienvenida, Zule. Ahí me escuchas. Listo. Gracias, Sofi. Bueno, mi nombre es Zuleima Mosquera, hago pues parte del equipo comercial de MCAD. En esta oportunidad, nuevamente reiterando, dándole las gracias por el acompañamiento en este webinar. Como iniciando en este proceso, pues vamos a conocer un poco de lo que es MCAD para los que no conocen. Entonces, Adrián, porfa. Listo. Bueno, muchas gracias. Listo, bueno, les cuento. Adrián es ingeniero mecánico especializado pues en la parte de metodología PLM, con más de 5 años de experiencia en la automatización de diseños de productos. Ha desempeñado un papel súper clave en la implementación y manejo de la tecnología, lo que es CAM, CAM y CAE durante los próximos 6 años aproximadamente. Es la persona quien nos va a presentar nuestro webinar. Adrián, bienvenido y muchas gracias por ese espacio. Con ustedes. Buenas tardes. Listo. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias, Zuleima, Sofía. La intención del día de hoy es hablar con ustedes un poco acerca de lo que es esa metodología PLM y ver qué soluciones tenemos nosotros disponibles hacia ustedes y cómo podemos ayudarles para que ustedes puedan hacer una implementación pues completa, una implementación escalable y bueno, una serie de beneficios que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. ¿Listo? Entonces voy a ir por acá pasando un poco para que avancemos. Entonces, quiero que antes de que arranquemos con el contenido grueso de lo que va a ser esta presentación, tengamos en mente estos 5 puntos que son pues esencialmente claves para entender cómo otras empresas, otras organizaciones dentro de la industria están haciendo, digamos que ese esfuerzo o esa inversión en lo que es hacer una buena gestión de datos, procesos, equipos de trabajo y cómo están generando esa sinergia entre, digamos que, los diferentes participantes dentro de un proyecto en diseño de producto, manufactura para productos de consumo, manufactura para la construcción, en fin, para muchos campos de la industria. Entonces, son, digamos que, bastante importantes. Entonces, el primero de ellos, y creo que es uno de los más significativos y no va a ser una sorpresa para ninguno de ustedes, básicamente hacer mejoras en cómo los equipos se vuelven más productivos, ¿sí? Cómo logramos que nuestros equipos sean más productivos y en la medida en que nosotros mejoremos esa productividad dentro de nuestros equipos de trabajo, efectivamente vamos a tener unas mejoras considerables en lo que va a ser nuestro revenue. Adicionalmente, tenemos otro punto por allí y es cómo mejorar la colaboración. Y va acompañado por allí una palabra bien interesante y es
cómo mejoramos de forma fácil, pero que adicionalmente esto sea efectivo en la colaboración. Entonces vamos a ver un poquito este punto más adelante en otras diapositivas, en donde pues vamos a ver que no es simplemente la colaboración en nuestro equipo local de trabajo, sino cómo podemos colaborar con otras personas externas, inclusive a nuestra compañía. ¿Listo? Adicionalmente tenemos otro punto y este sí que es bien interesante y está asociado a los esfuerzos que de pronto hacemos en esfuerzos individuales por mejorar algún flujo de trabajo dentro de nuestro proceso y es reducir esos costos en desarrollo. Entonces, esto está asociado en que muchas veces nos concentramos en apagar incendios pequeños y no atacar como tal la raíz, digamos que, de lo que nos está generando un dolor per se, ¿cierto? Entonces aquí vamos a encontrar herramientas o lo que estamos buscando es herramientas que suplan esas necesidades que nosotros tenemos de forma global, de forma general y no particular. A partir de esto, pues también tenemos lo que es cómo nosotros vemos lo que están haciendo compañías grandes, compañías pequeñas, pero que ya están inmersas dentro de estas metodologías de gestión de información y cómo nosotros podemos aprender acerca de ellas, ¿cierto? Entonces, muchas veces vemos cómo otras compañías trabajan de forma efectiva, nos preguntamos cómo hacen para lograr que sus productos lleguen a tiempo, cómo hacen para lograr que normalmente estén lanzando nuevos productos y atendiendo las necesidades del mercado. Entonces aquí también vamos a poder entender un poco cuáles son esas metodologías que muchas empresas, no solo de forma regional, sino mundial, están trabajando. Y por último, digamos que esto ya es casi que un KPI para todas las industrias y es cómo logramos nosotros llevar ese producto más rápido al mercado, cómo empezamos a tener liquidez para de pronto hacer inversión en investigación y desarrollo o en mejoras de nuestras plantas para mejorar esos procesos, ¿cierto? Y entonces arrancamos por aquí las siguientes diapositivas. Vamos a estar viendo unas pequeñas estadísticas que digamos que fueron tomadas en un momento o en unos momentos claves en el momento en el que la industria tenía, digamos que un punto de inflexión en el desarrollo y en cómo iba transformándose la forma de consumir de los diferentes nichos pues en la industria, ¿no? Y entonces tenemos unas estadísticas que considero que al día de hoy siguen siendo válidas en lo que hemos visto con nuestras compañías aliadas, y es que básicamente los equipos de ingeniería perdemos alrededor de 2 meses por año, hablando pues de tiempo de trabajo efectivo en encontrar información correcta o la información indicada para atacar nuestros proyectos, ¿cierto? Les venía mencionando por allí que nosotros también tenemos o nos enfocamos muchas veces en desarrollar herramientas para atacar necesidades puntuales y eso se traduce en que tenemos 10, 15. He encontrado organizaciones en las que ese número puede ser superior, en donde nosotros tenemos que, para hacer una modificación, reportar en diferentes sistemas o en diferentes flujos de trabajo qué es lo que estamos haciendo. Un cambio en un elemento de un ensamble, un cambio de material, un cambio en los requerimientos. Y esto lo tenemos que reportar en diferentes sistemas, ¿cierto? El 83%, digamos que estos dos primeros puntos son claves o van a ser esos puntos que me van a impactar a los siguientes, y es que el 83 o cerca del 83% de esos nuevos productos pierden pues ese costo objetivo al cual se había pensado, ¿cierto? Entonces ya el sobrecosto asociado a los tiempos adicionales que nosotros estamos desarrollando ese producto se va a ver o va a generar un impacto sobre ese costo estimado hacia lo que va a ser el costo del mercado, y efectivamente pues vamos a perder competitividad pues frente a otras organizaciones. Y adicionalmente el tema de perder tanto tiempo en
hacer cambios, en encontrar información adecuada, nos va a impactar efectivamente en lo que va a ser esas fechas de lanzamiento de nuestros productos, ¿cierto? Y por acá hay un estudio un poco más reciente hecho por una agencia, digamos que de estadísticas en lo que es la industria tecnológica y de la manufactura, se llama Tech Clarity, en donde pues nos habla acerca de esos dolores principales de un conjunto de compañías. Esto digamos que ha sido una muestra alrededor del mundo, por allí en Norteamérica, algunas empresas de Europa, unas empresas suramericanas, otras empresas por allí hacia África y Asia, y se ha recogido información y digamos que estos son como pues los resultados que se presentan de esto. Entonces, uno de los primeros retos, y es de lo que hemos venido hablando, es de cómo colaboramos nosotros en nuestras compañías. Y entonces el 40% de esas compañías encuestadas pues relacionan que en algún momento han tenido algún inconveniente en la colaboración o en ese trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo ahora sí lo vamos a ver un poquito más al detalle y es básicamente cómo nosotros dentro de nuestra área, puede ser un área de desarrollo, puede ser un área de ingeniería, de diseño y manufactura, nos comunicamos. ¿Cómo estamos compartiendo nosotros esa información entre los compañeros de trabajo? Pero adicionalmente también cómo estamos compartiendo eso que nosotros lanzamos, eso que hacemos como entregable hacia las diferentes áreas y cómo esas áreas lo están utilizando. Y más aún, cómo nos estamos comunicando como organización con lo que son clientes directamente que podría llegar a presentarse en algún proyecto que me haga, digamos que retroalimentaciones o cambios en los requerimientos, digamos que de esos productos o de esos proyectos. Y adicionalmente, cómo interactuamos con la cadena de suministro, en donde pues, vamos a ver que si hay un cambio pequeño allí, pues nos va a afectar directamente en el desarrollo de nuestros productos. ¿Cierto? Y adicionalmente, cuando de pronto tenemos consultores con los cuales tercerizamos trabajos, muchas veces tenemos, digamos que estos son sistemas aislados en donde compartimos información con ellos y después tenemos que incluirlos dentro de nuestro sistema principal, ¿cierto? Entonces son algunos de los inconvenientes que normalmente tenemos en el desarrollo de nuestros proyectos. Otro de los, digamos que, retos importantes que presentan las compañías, no solo nuevamente a nivel regional, sino a nivel global, es cómo nosotros trabajamos o cómo nosotros estamos ejecutando esos flujos de trabajo internos, ¿cierto? Y entonces, aquí aparece algo interesante y es cómo nosotros estamos reportando y gestionando esos cambios de los que veníamos hablando. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cambio asociado a cadena de suministro en donde de pronto materia prima no puede ser suministrada en el volumen que nosotros necesitamos y tenemos que hacer un cambio, pues efectivamente nosotros tenemos que hacer algunos cambios en lo que van a ser nuestros diseños, ajustándolos a esa materia prima que vamos a disponer. Entonces, ese impacto que se genera desde la cadena de suministro hacia lo que viene siendo el diseño, pues efectivamente va a afectar todo lo que es nuestro flujo de trabajo en producción, nos va a afectar listas de materiales, nos va a afectar inclusive diseños, y en ese momento es cuando nosotros vemos la relevancia o la importancia de tener un sistema en el cual al hacer una modificación de uno de esos requerimientos o una de esas entradas a mi flujo de trabajo, todas las áreas de trabajo puedan tener o puedan disponer de esa misma información, ¿cierto? Adicionalmente, pues tenemos por allí también cómo nosotros estamos configurando listados de materiales o gestionando esos cambios que hacemos en los listados de materiales, cómo estamos gestionando la data asociada a los proyectos. Y aquí entonces ya nos desligamos un poco de lo que es el diseño CAD, de lo que es la parte de ingeniería. Y también debemos tener en cuenta muchas veces toda la parte documental. Entonces, todo lo que es archivos, información de la parte contractual,
de la parte documental, entregables, cómo estamos gestionando nosotros, tenemos una trazabilidad adecuada para lo que vamos a hacer, para lo que estamos haciendo, para lo que vamos a entregar a nuestros clientes y allí pues digamos que no tampoco es que sea muy reducido esos problemas que vemos digamos que a nivel global. Y algo adicional a esto, asociado, digamos que hasta el momento hemos visto elementos puntuales dentro de esos flujos de trabajo. Pero algo en lo que nosotros trabajamos en el día a día es en ejecutar actividades para llegar a un objetivo. El objetivo es entregar un producto, el objetivo es ejecutar o llevar a buen término un proyecto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo estamos gestionando nosotros esas actividades y cómo estamos gestionando nosotros esos recursos, recursos humanos, recursos tecnológicos? Entonces, también es interesante poder tener una herramienta que nos permita a nosotros poder asignar tareas, eh, qué pena, asignar tareas o asignar responsabilidades o asignar recursos para poder ejecutar algunas tareas, ¿cierto? Y por último, tenemos aquí algo interesante y es cómo nosotros gestionamos, bueno, ya la data en general y para la organización o para todas las organizaciones que se ven inmersas dentro de un proyecto, ¿cierto? Y entonces vemos aquí que una de cada tres compañías dice que en algún momento ha trabajado con datos erróneos, datos de otros proyectos o inclusive con datos que pertenecen al mismo proyecto, pero son datos desactualizados. Y esto es algo muy común, por ejemplo, en el área de ingeniería o en el área de diseño, cuando trabajamos en un proyecto que tiene un ensamble con, digamos que un nivel medio, inclusive podría decir que es de un nivel bajo medio de complejidad, en donde muchas veces estamos trabajando con versiones desactualizadas de lo que viene siendo nuestro listado de materiales y hacemos modificaciones a versiones pasadas o versiones obsoletas o versiones que en algún momento tuvieron que haber sido archivadas, ¿cierto? Y adicional a esto, hay tres puntos claves en los que, digamos que se ha visto que las empresas tienen, digamos que, no una muy buena relación en el entendimiento de cuáles son esos tres pilares claves para gestionar información dentro del equipo de ingeniería. Y uno de ellos es básicamente cómo estamos controlando nosotros esa información. Y aquí ese término controlar, quiero que lo asociemos a cómo nosotros estamos permitiendo que nuestros colaboradores accedan a nuestra información y qué tipo de información están accediendo. Entonces, muchas veces el control de la información es básicamente el mismo para todos los niveles de trabajo en una organización, lo cual digamos que en términos de seguridad de la información no es muy conveniente. Adicionalmente a eso, ¿en qué forma nuestros colaboradores tienen la capacidad de acceder a la información? Necesitamos todos estar dentro de una misma red local, podemos acceder desde diferentes lugares. Al acceder desde diferentes lugares estamos garantizando que estemos obteniendo o que estemos teniendo la última versión. Entonces son allí unos conceptos que deberíamos nosotros siempre estar garantizando para la ejecución de nuestros proyectos. Y lo siguiente es qué tipo de información estamos compartiendo de forma interna en nuestra organización y qué tipo de información estamos compartiendo hacia, digamos que otros interesados dentro del desarrollo del proyecto. Y más aún, cómo esos colaboradores externos nos están retroalimentando para nosotros poder tener un buen término en lo que es la ejecución del proyecto, ¿cierto? Entonces, esta diapositiva seguramente la han visto varias veces ustedes, sin embargo es bien interesante y bien descriptiva en términos de cómo nosotros podemos estar trabajando actualmente o cómo se ve una gran porción de las compañías dentro de la industria en donde la comunicación va en muchos sentidos, la comunicación va por muchas plataformas, hay muchos flujos de trabajo desconectados, utilizando diferentes recursos, diferentes soluciones para poder llegar a un mismo trabajo, ¿cierto?
y posiblemente, pues nuevamente vamos a tener por allí cuellos de botella, vamos a tener por allí información desactualizada y vamos a presentar una serie de desventajas que, pues bueno, preferiríamos evitar a la hora de la ejecución del proyecto, ¿cierto? Entonces, aparte de ver un poco ese panorama de cómo nosotros estamos trabajando actualmente, pues es bueno tener, digamos que un panorama de cómo nos está afectando esto, ¿cierto? Entonces yo les venía mencionando que muchas veces nosotros tenemos que la casa un poco en desorden y ese concepto de tener un poco la casa en desorden es desarrollar un producto sin recibir de pronto retroalimentación de las diferentes áreas. Nuevamente, estoy hablando aquí cadena de suministro, la fábrica, el área de calidad, servicio, inclusive nuestros clientes. Y cuando trabajamos de esta forma, entonces lo que sucede es esencialmente que cuando llegamos a entregar un producto, todas estas áreas nos van a hacer algún tipo de retroalimentación, pero esa retroalimentación se está dando de forma tardía, ¿cierto? Y esto esencialmente lo que me genera es que pertenezcamos nosotros ahora a ese grupo de empresas en donde pues no vamos a llegar a tiempo para la ejecución del proyecto, los costos van a ser súper elevados frente a la competencia y efectivamente, pues en términos de sustentabilidad y sostenibilidad, nos vamos a estar alejando un poco de lo que van a ser nuestros objetivos, ¿cierto? Entonces, por aquí digamos que la solución que nosotros queremos plantearles a ustedes es tener algo un poco más sencillo, un poco más claro, transparente para todas las áreas de trabajo y es poder tener una plataforma unificada en donde nosotros podamos gestionar la información en todas las direcciones y que todas esas direcciones estén conectadas para que tengamos una misma comunicación, la información necesaria y todos trabajando sobre esa misma data. Y entonces lo que logramos cuando nosotros trabajamos de esta manera es garantizar que, nuevamente, área de calidad, área de manufactura, el servicios, inclusive nuestros clientes, cadena de suministro, me puedan llegar a hacer una retroalimentación a, digamos que escalas tempranas de tiempo y yo pueda hacer modificaciones antes siquiera de pronto de llegar a un prototipo, antes siquiera de pronto de llegar a la validación de un producto, en donde ya digamos que los precios de desarrollo o los costos de desarrollo de mi producto van a empezar a tener una curva un poco más pronunciada o más exponencial en términos de costo, ¿cierto? Y entonces, si en esas etapas tempranas yo hago las modificaciones pertinentes, voy a garantizar que voy a mantener primero los tiempos de entrega objetivo o de pronto dentro de un margen de tolerancia aceptables y los costos asociados al desarrollo de ese producto, pues siempre se van a mantener dentro de un rango aceptable, ¿cierto? Siempre recibiendo retroalimentación de todos los interesados que van a estar dentro de nuestro proyecto. Y esto lo logramos esencialmente con un sistema PLM. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es, digamos que los puntos claves en los cuales un sistema PLM les puede estar, digamos que ayudando a ustedes como organización en el desarrollo de los proyectos. Entonces, vamos a partir de la parte inferior central de nuestras pantallas, en donde tenemos todo lo que es gestión de cadena de suministro. Entonces, un sistema PLM me va a garantizar esencialmente poderme conectar con mi sistema ERP y toda la información que yo gestione desde mi sistema ERP, mi organización, la voy a poder conectar con las disponibilidades para mi proyecto en particular en ingeniería o en las áreas de diseño. Es decir, que si hay una modificación en los recursos disponibles, pues yo las voy a poder ver reflejadas nuevamente en etapas tempranas y voy a poder hacer las modificaciones necesarias
para cumplir, digamos que, nuestros objetivos, ¿cierto? Adicionalmente, voy a tener por aquí gestión, vamos a ir en sentido horario. Vamos a tener por aquí lo que es la gestión del portafolio de nuestros productos. Entonces, cuando nosotros tenemos dentro de un mismo sistema la gestión del portafolio de nuestros productos, esto significa que yo voy a tener toda la información asociada al desarrollo y a la venta de un producto dentro de una misma plataforma y que adicionalmente voy a poder comunicarme o voy a poder darle la oportunidad al área de investigación y desarrollo que tenga un espacio en donde pueda suministrar información, donde pueda gestionar ideas de nuevos productos para fortalecer lo que viene siendo ese portafolio de productos que está manejando mi compañía o ese portafolio de proyectos que se está manejando. Adicionalmente, la colaboración. Entonces, la colaboración es algo bien interesante y está asociado, digamos que a un escalón por debajo, pero también al mismo nivel en el que estamos, que es el PLM, pero también asociado al PDM, en donde el área de ingeniería puede trabajar de forma colaborativa, puede hacer revisiones, puede hacer correcciones, puede hacer retroalimentaciones de los productos, puede hacer retroalimentaciones de los diseños dentro, pues, nuevamente, de una misma plataforma, ¿cierto? Esto garantizando que podamos hacer los cambios de forma efectiva y sin necesidad de hacer de pronto intercambios de correos, intercambios de llamada de forma innecesaria o extremadamente alta, ¿cierto? Adicionalmente a esto, entonces, tenemos módulos específicamente para gestionar los requerimientos o requisiciones que se pueden llegar a presentar desde diferentes áreas, desde áreas de calidad, desde las áreas de manufactura, inclusive desde áreas cliente, en donde nos establecen las condiciones en las cuales se tienen que ir ejecutando los proyectos, ¿cierto? Y cuando nosotros podemos gestionar estos cuatro ideas, estos 4 puntos anteriores, entonces pues vamos a estar afectando directamente lo que son los listados de materiales. Y listados de materiales podemos tener tantos como áreas de trabajo tengamos dentro de nuestras organizaciones. Entonces seguramente el listado de materiales de compras va a ser diferente al listado de materiales de ingeniería, va a ser diferente al listado de materiales del diseñador, y va a ser diferente al listado de materiales de pronto de áreas de suministro o proveeduría, ¿cierto? Entonces, lo interesante es que como estamos trabajando sobre una misma plataforma, basándonos en una misma información, estas diferentes listas que se han configurado, yo las voy a poder gestionar sin ningún problema y todas las áreas al mismo tiempo, en tiempo real, van a poder tener, digamos que, esta información disponible, ¿cierto? Por allí también gestión de calidad es otro de los puntos de dolor que se tienen, creería, más de la mitad de las organizaciones, en donde hasta que no se está en el proceso de producción, pues no se empiezan a evaluar estos procesos de calidad. Entonces, en el momento en el que calidad tiene acceso a la información en la que se está desarrollando los productos, calidad tiene toda la potestad para hacer requerimientos de modificaciones antes de llevarlos a una etapa, digamos que de madurez del proyecto y poder atacar nuevamente tiempos y costos asociados al desarrollo del producto, ¿cierto? Nuevamente por allí nos aparecen los cambios en la gestión o la gestión de cambios, que nuevamente viene asociado de los diferentes participantes o interesados de mi proyecto. Por aquí aparece algo que les venía mencionando y está muy conectado con el portafolio o la gestión del portafolio de productos, y es la gestión de ideas. Entonces yo lo estaba asociando directamente con la introducción de nuevas ideas para desarrollar nuevos productos, pero esto, digamos que podría tomar otro color y podrían ser ideas no solo para el desarrollo de un producto, sino también para la optimización de un proceso o flujos de trabajo dentro de las diferentes líneas de producción, ¿cierto? La introducción de nuevos productos, entonces un módulo específico para introducir un nuevo producto y todo lo que conlleva introducir un nuevo producto, su documentación, su sustentación,
la viabilidad que va a tener esto en el mercado, entonces lo voy a poder gestionar también dentro de una misma plataforma. Y hay algo interesante y es que nosotros podemos configurar todos estos procesos de los que les venimos hablando. Digamos que todo esto es un proceso grande, pero cada uno de estos ítems de los que les he venido hablando podríamos verlo como subprocesos o como flujos de trabajo que no necesariamente tienen que ser aislados, pero que se pueden trabajar de forma aislada para configurar cada una de las etapas que lo componen. Y esto yo lo voy a poder trabajar de forma muy sencilla, va a ser muy configurable y va a poder ser escalable. Entonces, algo interesante aquí es el tema de la escalabilidad, ¿cierto? Esta escalabilidad se refiere a que si yo por ahora quiero montarme en un sistema PLM con mi organización, no necesariamente tengo que implementar todo lo que hemos venido hablando. O sea, esto sería digamos que el escenario ideal en donde ya estamos trabajando con una implementación prácticamente al 100% de lo que es nuestro sistema PLM, conectándome con otros sistemas empresariales como un ERP, como un CRM. Digamos que esto sería como el ideal y hacia allá digamos que tendría que ser el horizonte para todas las organizaciones. Sin embargo, cuando nosotros empezamos con un proyecto de implementación de estos, resulta que muchas veces no tiene sentido atacar a todas estas áreas que estamos viendo aquí, a todos estos puntos que estamos viendo aquí, o simplemente no tenemos la capacidad para hacer, digamos que esa inversión de forma general o de forma, digamos que espectral de lo que vienen siendo estas necesidades. Entonces podríamos arrancar de pronto con la mitad de ellas, con una porción, hacer una evaluación de qué es lo que nosotros necesitamos realmente en un corto, mediano plazo y empezar a trabajar sobre ello, ¿cierto? Adicionalmente a lo que venía hablando acerca de, digamos, los beneficios que se tienen al trabajar con una plataforma centralizada, entonces tenemos la versatilidad de que vamos a tener ya herramientas específicas que ya se salen, digamos que de esos puntos que veníamos hablando o que hacen un zoom a cada uno de esos puntos. Entonces, vamos a tener por allí aplicaciones que nos van a permitir gestionar, digamos que esos procesos internos de calidad, de pronto hacer análisis de falla, análisis de causa raíz y poder documentarlos, reportar, digamos, fallos que nosotros tengamos dentro o accidentes que nosotros tengamos dentro de las plantas, digamos que hablando un poco por el lado de calidad, cómo gestionamos nosotros, digamos que el control de la documentación, cómo gestionamos nosotros los cambios, cómo gestionamos nosotros los lanzamientos rápidos. Entonces van a haber, digamos que pequeños submódulos pertenecientes a cada uno de esos módulos que les he venido mencionando. Adicionalmente, entonces, podríamos estar hablando, por ejemplo, de la cadena de suministro, cómo nosotros estamos gestionando la cadena de suministro. Entonces, cuando, sobre todo si de pronto hay personas aquí que han trabajado en el área de compras, entonces por temas de normativas, nosotros tenemos que estar calificando a nuestros proveedores normalmente. Entonces, es interesante que nosotros dentro de estas plataformas también tengamos ya preconfiguradas aplicaciones para poder tener la gestión de todos nuestros proveedores y poder hacer calificaciones de forma inmediata dependiendo de cómo se han venido comportando en el trabajo que ha tenido dentro de los últimos proyectos. Entonces, aplicaciones como estas o subaplicaciones como estas que vienen integradas dentro de nuestra plataforma hacen que el trabajo de las diferentes áreas pues sea un poco más versátil. ¿Listo? Y aquí vamos a ver o entrar a revisar un poco cuáles son esas ventajas en términos muy generales frente a otros sistemas o a otras soluciones PLM que nosotros de pronto podamos encontrar dentro del mercado. Y entonces lo primero es que nosotros en nuestros sistemas PLM vamos a poder acceder a la información desde cualquier lugar y prácticamente desde cualquier dispositivo. Inclusive ustedes van a poder acceder a la información
de sus organizaciones desde su teléfono, ¿cierto? Entonces, eso es algo bien interesante, el hecho de poder ver de pronto para las personas que trabajan en campo o para las personas que tienen que hacer visitas en otras ciudades, en otros países, poder acceder a la información de pronto de un plano, poder acceder a la información de especificaciones de un producto, de un modelo 3D, realizar comentarios, aprobaciones desde el teléfono, digamos que es una ventaja bastante ganadora frente a otro tipo de soluciones. Pues esto efectivamente lo que me quiere decir es que es una solución completamente basada en la nube. Sin embargo, pues hay interacciones de forma local con cada uno de los clientes que pues alimentan de información a una plataforma genérica, ¿cierto? Y si las aplicaciones que les acabo de mencionar y las subaplicaciones que les acabo de mencionar no cumplen con las expectativas o las necesidades puntuales que ustedes tengan, porque eso también puede suceder, tenemos también una plataforma que es de configuración, digamos que libre, en donde a través de APIs abiertas ustedes van a poder con sus equipos de desarrollo o de la mano de nosotros poder desarrollar, digamos que complementos que les permitan trabajar de la forma, digamos que más fluida posible en ese desarrollo de los proyectos, ¿cierto? Y pues adicionalmente el soporte que ustedes van a poder tener desde fábrica y desde los partners, como pues nosotros, en donde vamos a poderles ayudar a ustedes a solucionar inconvenientes, a poder realizar este tipo de implementaciones de pronto de nuevos complementos, de nuevas aplicaciones, integraciones que ustedes puedan llegar a necesitar con los otros sistemas empresariales que ustedes puedan llegar a manejar, ¿cierto? Y por acá, entonces, mostrarles un poco lo que es el panorama de esas organizaciones que fueron encuestadas, que son, digamos que, usuarios, clientes de Autodesk en este sistema o en este tipo de soluciones PLM, digamos que discretizados en diferentes nichos de la industria. ¿Cierto? Allí para destacar algunos, entonces, Wahoo, que es una de las empresas líderes en, a nivel mundial en todo lo que es equipamiento y tecnología para el registro deportivo. Entonces, es una empresa que ahorita vamos a ver un poco el testimonio, pero esencialmente ellos iniciaron, que es el mejor ejemplo para ver la escalabilidad de lo que es un sistema PLM, empezar utilizando nuestras soluciones PLM para comunicar, simple y llanamente para comunicar los miembros de los equipos, ¿cierto? Simplemente para compartir de forma centralizada alguna información, comunicarse entre los equipos y posteriormente vieron pues ese potencial que tenían dentro de la solución y fueron haciendo una implementación cada vez un poco más interesante y más compleja que les permitía disminuir sus tiempos de producción, ¿cierto? Por aquí hay una empresa que seguramente así no pertenezcamos al nicho, hemos escuchado, y es Komatsu. Y pues básicamente lo que nos sugieren ellos es que ha sido mucho más fácil compartir diseños entre el equipo de ingeniería, tener acceso a las diferentes características, a los diferentes productos y desarrollos que se tienen dentro de diferentes software, que pues esencialmente otros sistemas que venían manejando anteriormente no se los permitían, ¿cierto? Y por aquí, como les decía, un poco el testimonio de lo que es Wahoo y cómo pues venían ellos trabajando un poco, digamos que de forma manual, de forma individual y cómo a través de la implementación de un sistema PLM pudieron tener un poco más de sinergia dentro de sus flujos de trabajo. ¿Listo? Ahora, si ustedes me permiten, voy a compartirles a ustedes un
una breve demo que intencionalmente es centralizado en lo que muchas organizaciones ya vienen utilizando, pero digamos que es lo que más demanda y lo que más inquietud puede llegar a generar, y es cómo yo a partir de una plataforma en la nube me puedo comunicar, o cómo mis ingenieros y diseñadores se pueden comunicar con esa plataforma en la nube, qué tan eficiente va a ser, cómo es la metodología de trabajo, y pues digamos que a partir de eso pues vamos a poder entender un poco digamos que la filosofía y una pequeña parte de lo que es la plataforma. Entonces permítanme, por favor, yo voy aquí a compartir otra pestaña. Y creo que ya estamos bien. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es un navegador web en donde va a estar centrada una de las partes de nuestro sistema PLM que se denomina AppChain, en donde yo voy a tener un listado de material, un listado de ítems. Por aquí estamos señalando lo que viene siendo el esquema o la estructura de Cboom. Entonces, aquí para hacer énfasis un poco en esto. Entonces, una estructura Cboom es básicamente el listado de materiales que va a tener mi diseñador dentro del software CAD, y cómo yo puedo mapear esa información que yo traigo dentro de mi Cboom a lo que viene siendo una numeración automática de ítems estandarizada, no solo estandarizada para el área de diseño o ingeniería, sino para el resto de áreas, y los nombres asociados a lo que viene siendo cada uno de estos ítems. No es que toda la información que ustedes ven acá yo la puedo estar personalizando dependiendo lo que yo vaya a necesitar ver, dependiendo del área que yo trabaje, ¿cierto? Estos básicamente son dashboards que me permiten interactuar con la información dependiendo cómo yo la necesite. Y si ustedes ven por allí, también está el tema de las versiones, y yo voy a poder trabajar con la versión que vaya necesitando, no necesariamente va a ser la más actualizada. Y adicionalmente, para cada uno de esos ítems, yo voy a poder ver información de metadatos, una visualización en 3D. ¿Listo? Ahora, entonces, algo aquí también para hacer énfasis, nosotros vamos a tener lo que es un conector CAD, ¿cierto? Que es algo así como un plugin que voy a tener de mi PLM, de una parte de mi sistema PLM dentro o acompañando a mi sistema CAD, ¿cierto? Y este conector no simplemente funciona para, digamos que, herramientas o software CAD de la casa de Autodesk, sino que si trabajamos con otro tipo de software, pues también vamos a poderlo emplear. En este caso, vamos a verlo para la plataforma o para el software de Inventor, ¿cierto? Entonces, esencialmente lo veríamos en esta manera, en donde lo podríamos tener o en pantalla dividida, como lo estamos viendo en este momento, o digamos como una barra incluida dentro de la barra de navegación de Inventor. Y este complemento o este CAD Connector, este plugin que nosotros vamos a tener de AppChain, nos va a servir para tener, o digamos que está concebido de tal forma que la información que yo tengo dentro de la plataforma web es prácticamente la misma que yo voy a poder consultar desde este plugin. Esto quiere decir que no voy a tener que estar pasando desde mi plataforma de diseño hacia lo que va a ser la plataforma web para consultar alguna información adicional, sino que simple y llanamente yo voy a tener la capacidad de, es exactamente la misma estructura que veíamos allí dentro de la plataforma web, consultar la información, digamos que asociada. Voy a poder consultar las asignaciones, los miembros de mis equipos, la documentación asociada al proyecto, qué asignaciones tengo de forma tardía, qué asignaciones tengo al día, qué comentarios me han hecho mis colaboradores, mis ingenieros, si está en estado de lanzado, si está de pronto pendiente por aprobación. Yo voy a poder ver toda esa información dentro de este plugin que ustedes están viendo aquí. Y adicionalmente voy a poder gestionar todo lo que es la documentación, ¿cierto? Entonces nuevamente vemos por allí memorias de cálculo, todo lo que viene siendo de pronto listados de materiales asociados a este tema. Y por aquí en mis asignaciones, pues yo voy a poder ver
¿Cuáles son mis tareas pendientes? Entonces, por acá tengo que hacer algunas modificaciones a una barra de un ítem que ya vamos a ver un poquito más adelante, y esa asignación va a estar asociada a un ítem en particular, y ese ítem en particular en este caso viene siendo un ensamble. Cuando yo abro este ensamble, entonces lo que yo voy a poder hacer aquí es visualizar ahora sí esa estructura que nosotros veíamos en el navegador web, en donde pues tengo, digamos que todo ese CBOOM, ¿cierto? Y ese CBOOM va a estar compuesto del ensamble que yo voy a necesitar trabajar. Esto por ahora todavía se encuentra en la nube y yo no lo tengo de pronto de forma local. Entonces, digamos que cuando nosotros descargamos la información de forma local de lo que tenemos en nuestras plataformas, esencialmente lo que estamos haciendo es generar, digamos que un caché o nuestra estación de trabajo va a funcionar como un caché de información que yo voy a tener disponible para poder hacer modificaciones. Y una vez yo concluya las modificaciones, voy a cargar esa información nuevamente a lo que es la plataforma. Una vez yo necesite realizar modificaciones nuevamente a la misma información, de pronto con algunos cambios que haya hecho otro colaborador, entonces yo voy a descargar nuevamente esa información, pero ahora el tiempo de descarga va a ser muy reducido. ¿Por qué va a ser muy reducido? Porque este sistema está pensado para trabajar por deltas de información. ¿Qué quiere decir trabajar por deltas de información? Que si yo en mi caché, en mi equipo, tengo un ensamble y a ese ensamble en la plataforma otro colaborador le ha hecho algún tipo de modificación, yo lo único que voy a estar descargando adicional va a ser ese delta de información, que es la modificación que ha hecho mi otro colaborador, ¿cierto? Y esencialmente voy a estar aprovechando la información que ya tengo de forma local para agilizar esa descarga, para agilizar el tiempo de trabajo. Entonces, continuando un poco por aquí, lo que estamos viendo es que yo voy a tener la capacidad de seleccionar si quiero descargar toda la información que está disponible dentro de mi plataforma. Voy a poder gestionar o visualizarlo por las últimas actualizaciones, más bien ordenarlo por las últimas actualizaciones, ver cuáles son las versiones que tiene asociada cada uno de los ítems seleccionados o los ítems totalmente seleccionados, descargar por completo toda la información, que en este caso pues va a ser bastante rápido porque son bastante pocos elementos, y adicionalmente poder ahora sí abrir ese modelo dentro de lo que es mi plataforma de diseño. Bien, podría yo haber seleccionado solo la descarga de algunos de estos elementos, pero yo quiero ver, digamos que, pues toda la información que está disponible dentro de la plataforma, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero empezar a realizar modificaciones? Una cosa es tener la información descargada en mi ubicación local, generar, digamos, ese caché de forma local, y otra cosa es empezar a trabajar de forma colaborativa. Cuando yo necesito empezar a trabajar de forma colaborativa, lo que voy a estar empleando son dos conceptos bastante sencillos que normalmente nosotros utilizamos de pronto en los vuelos y en los aeropuertos, y es el concepto de check-in y de check-out. Entonces, básicamente, cuando hacemos un check-out de esa información, entonces, básicamente, estamos reservando esa información para que únicamente yo como usuario pueda hacer modificaciones o ediciones a esta información, y el resto de mis colaboradores no pueden hacer modificaciones sobre esta información. Una vez yo ya haya terminado, regreso la información y el resto de colaboradores vuelve a tener esa capacidad. Sin embargo, van a poder acceder a la información o a descargar, digamos que esa versión inmediatamente pasada, para poder tener una completa visualización como la que tenemos aquí. En este momento, ustedes están viendo en la parte derecha cómo verían ustedes la información cuando se abre la información que yo he descargado. Si ustedes se fijan por allí, entonces tenemos uno en particular que está en color verde y que adicionalmente tiene un icono de un candado en rojo.
Eso básicamente lo que me está diciendo es que ese ítem se encuentra en un estado de checkout. Y cuando está en rojo, ese símbolo me indica que ha sido reservado por un compañero de trabajo y que efectivamente yo no voy a poder realizar modificaciones sobre ese ítem. Voy a poder ver esa versión inmediatamente anterior a la que él descargó para poder tener, digamos que una visualización completa de mi trabajo, pero yo no voy a poder realizar modificaciones sobre estas. Voy a poder realizar modificaciones sobre el resto de ítems y de esta forma estamos trabajando de forma colaborativa dentro de un mismo ensamble, ¿cierto? Visualizando lo que es el ensamble por completo, pero trabajando en diferentes elementos. Entonces, aquí, podría yo pensar en esa palanca que me ayuda a apretar esa prensa de banco y es allí en donde yo tengo que hacer las modificaciones. Entonces veo que tiene una holgura excesiva y pues que esencialmente voy a tener que hacer ese cambio en el diámetro. Entonces lo que yo hago es aplicar un checkout y ese checkout yo lo podría por defecto, me va a tomar el de nivel inferior y el de nivel superior, en este caso el ensamble. Yo podría aplicarle el checkout para reservar esos dos ítems, un ítem digamos que padre y un ítem hijo, o simplemente hubiese podido seleccionar el ítem hijo. Y en este caso, nuevamente, tenemos la tipografía de color verde y tenemos los candaditos, pero ahora de color verde. Entonces, esto quiere decir que ese color verde es porque lo tengo reservado yo. Abro, como si estuviera abriendo cualquier otro elemento dentro de Inventor, hago las modificaciones necesarias, entonces en este caso sería hacer la modificación del diámetro y luego de haber hecho esa modificación del diámetro, puedo estar actualizando lo que viene siendo ese CBOOM y ver que en mi ensamble general, pues ya tengo actualizado. Hasta aquí, pues nada mágico, nada diferente a lo que venimos, digamos, trabajando normalmente de forma local dentro de Inventor Professional. Y si ustedes se fijan, entonces aquí estamos en una versión 20 que fue la versión que veníamos descargando. Entonces, de forma local todavía estamos en una versión 20. Sin embargo, cuando yo aplico un check-in, es decir, regreso la información a lo que vendría siendo la plataforma y en este sentido, entonces, yo estaría dejando la información disponible para que otro compañero del equipo pueda hacer modificaciones sobre estos ítems. Entonces, inmediatamente vamos a ver qué va a pasar. Antes de eso, tenemos la capacidad de hacer algunas anotaciones asociadas a lo que viene siendo las modificaciones que yo realicé a esos elementos o a esos artículos a los cuales yo le hice un checkout, ¿cierto? Entonces le hago las modificaciones y lo que me garantiza esto es poder tener una buena trazabilidad. Entonces ahora ven ustedes allí, ya no tengo reservado estos ítems, ya no están en estado de checkout y ahora estamos en una versión 21. Entonces, esto quiere decir que yo ya le he dado una versión adicional, pero si ustedes se fijan, aún sigo teniendo por allí en estado de checkout, entonces el compañero del equipo todavía sigue teniendo reservado esa pieza o ese ítem o ese artículo y él lo está modificando y yo no le puedo hacer modificaciones. Seguramente cuando él termine de hacer las modificaciones y haga el check-in, esa pieza también va a subir de versionamiento. Entonces, esto quiere decir que yo podría dentro de un mismo ensamble tener elementos con versiones de pronto 21, 22, otros con versiones de modificación 2, 1, 15, independientemente porque son ítems o son artículos que se comportan de forma individual. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que me garantiza es poder gestionar tareas, actividades, digamos que ese recurso humano que yo voy a tener, la información, poder gestionar un poco el tema de procesos dentro de lo que es la plataforma de diseño en la cual nosotros venimos trabajando. Entonces, como les venía mencionando, arrancando esta demostración, pues intencionalmente hemos seleccionado este ejemplo para que ustedes vean un poco de cómo funciona este sistema, pues con las herramientas que ya bien nosotros venimos empleando dentro de nuestros flujos de trabajo.
Entonces, eso era la información que queríamos compartirles a ustedes el día de hoy. Si ustedes de pronto tienen alguna pregunta asociada a lo que veníamos conversando, con mucho gusto pueden dejarla por allí en el chat y con mucho gusto podemos resolverla. Muchas gracias, Adrián. Bueno, vamos a esperar si de pronto alguno presenta alguna inquietud al respecto. Vamos a dar, si quieren, unos 2 minuticos a ver si alguien tiene preguntas y ahorita entonces las vamos respondiendo en caso tal de que haya alguna. Igual, si en algún momento piensan que la inquietud es demasiado amplia, entonces con mucho gusto ustedes se pueden comunicar con Zuleima o con nosotros y podemos de pronto agendar un espacio un poco más adecuado para que podamos resolver ya dudas un poco más puntuales, que quieran explorar un poco más acerca de otros puntos de los que mostramos acá y pues con mucho gusto podemos atenderlos. Claro que sí, Adrián, muchísimas gracias. Y también, mientras tanto, los vamos invitando a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como MCAT Training and Consulting y allí vamos a subir este webinar y todos los que vayamos haciendo. También ahí también ya hay algunos de los webinars que hemos podido realizar por si les interesa. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por participar de este webinar. Muchas gracias a Adrián y Zuleima por acompañarnos. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les sirva demasiado. Que tengan un feliz día. Gracias, que se